siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios. Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Estamos nuevamente en línea. Pues hemos tomado esta decisión, hermanos, para resguardar la integridad de aquellos que viajan. Sabemos que la situación todavía está complicada, pero rogamos al Señor, pedimos al Señor que el próximo domingo podamos tener ya nuestro servicio presencial, y pues que también la situación nacional se pueda arreglar, pueda llegar a buenos términos. Oremos, hermanos, qué privilegio que nos puedan acompañar y seguir estudiando y reflexionando y aprendiendo más de la palabra del Señor. Roguemos a Dios en esta mañana su dirección. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, gracias porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre eterno, por estos medios, por estos recursos que nos permites tener para poder llegar, Señor, a los hogares de mis hermanos, y para que ellos también nos puedan ver, nos puedan escuchar, y juntos, Señor, aprendamos más de tu palabra. Señor, dirígenos, ayúdanos, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra. Señor, también te pedimos por la situación de nuestro país. Estamos viviendo tiempos delicados, tiempos complejos. Por favor, Señor, rogamos de tu auxilio, rogamos de tu ayuda, Señor. Venimos con un corazón humilde, Padre eterno, rogando que nos ayude, Señor, que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, hermanos, que nos puedan acompañar, es una bendición. Y vamos a seguir con nuestro estudio y nuestra reflexión del libro de Marcos. Así que quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Hoy entramos ya al capítulo 11. hemos avanzado bastante. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La entrada de Jesús, hermanos, a Jerusalén es un evento importante. Señala o marca el final de una etapa en la cual evita a las multitudes. Si ustedes se acuerdan, algunos teólogos le han llamado, ¿no?, el secreto mesiánico. Y hemos visto que Jesús regularmente, cuando sanaba a alguien, cuando hacía un milagro, él trataba como de guardar y decir: no digan nada, ¿no? Les decía a las personas, y por eso se conoce como el secreto mesiánico. Pero ahora se va a marcar, de aquí, por eso decía que se marca una etapa, ¿no? Porque ya no evita las multitudes, sino que ahora con un cierto secretismo. Y el comienzo ahora da comienzo a una abierta confrontación con sus oponentes en el templo. Por eso aquí se marca un antes y un después, ¿no? Ya ese secretismo mesiánico ya se queda a un lado, y ahora sí Jesús empieza a confrontar a sus oponentes, y los empieza a confrontar ya en el templo. El primer día, hermanos, de la semana de la Pasión comienza con una multitudinaria recepción en su dramática entrada sobre un animal usado en la coronación, con una gran aclamación de bienvenida al reino de David. Y ya lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 10 dice el texto: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ya hemos visto, hermanos, y es interesante, ¿no?, como en los versículos anteriores o en el capítulo anterior, en el versículo 47, cuando Bartimeo pide el auxilio, cuando pide ayuda, su exclamación es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y veíamos y explicábamos un poquito sobre qué significa esto, ¿no?, de hijo de David. Tiene una connotación también militar, y ya lo hemos visto. Y ahora Jesús está entrando a Jerusalén, y ellos dicen también: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Para poder entender un poco, entonces, hermanos, yo explico esto para poder entender un poquito probablemente cuál es la cosmovisión de la multitud, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están esperando? La escena termina con un breve reconocimiento del templo por parte de Jesús. En el versículo 11 dice que entra en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, él observa todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En el siguiente día se produce su dramática intervención en el templo, y lo vamos a ver más adelante, que se narra dentro del relato de la maldición de una higuera. En su tercera visita al templo, Jesús repele a los desafíos de varios oponentes. Los sumos sacerdotes preguntan: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Jesús solo responde con otras preguntas y también con una parábola. Eso lo vamos ya a ver en el versículo 27 y vamos a llegar hasta el capítulo 12 y también versículo 27. El Señor ordena también a sus discípulos que vayan a buscar, y ahora sí entrando, hermanos, a la cuestión del texto, el Señor ordena
y les dice a los discípulos que vayan a buscar un pollino, y muestra su sobrenatural presciencia pronosticando exactamente lo que encontrarán. Esto es tremendo, ¿no? Porque Jesús les dice qué es lo que van a encontrar, qué es lo que va a suceder, y como lo decía, esto demuestra entonces la presciencia de Jesús. Un pollino en el que nadie ha montado, atado y muy cerca de la entrada de la aldea. También advierte a los discípulos que alguien los interpelará cuando vayan a desatar al pollino. La respuesta que han de darle es: el Señor lo necesita. No hay tantas explicaciones, ¿no? Pero Jesús dice, ustedes deben decir entonces que el Señor lo necesita. Esa es la respuesta que ustedes deben de dar. Es la misma razón que dio David para comer de los panes consagrados, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. El Señor lo necesita. Entonces me llama la atención, hermanos, también la obediencia, ¿no? Se habla de los dos de sus discípulos. Por lo menos aquí en este relato no nos dice quiénes fueron estos dos discípulos. Pero la obediencia, ¿no? Interesante cómo obedecen al mandato de Jesús. Y es interesante también lo que le sucede, ¿no? Encuentran al pollino, son interpelados por una persona. Es muy interesante lo que tienen que vivir estos discípulos, pero sobre todo creo que remarcar en la cuestión de la obediencia, ¿no? Al mandato de Jesús. Jesús hace uso del animal como lo haría un rey que tuviera derecho a tomar lo que necesita. Pero esto también me conmueve, hermanos, y me llama fuertemente la atención. A diferencia de los reyes despóticos, Jesús devolverá inmediatamente el animal tras su uso. Y eso fue algo que me llama fuertemente la atención, ¿no? Él siendo, hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, él podría tomar el pollino, o se podría haber tomado el pollino sin dar ninguna explicación, ¿no? Y al final decir, el que manda aquí soy yo, el rey soy yo, ¿no? Ni siquiera del mundo, sino del universo, de todos los que habitan aquí, así que yo no tengo que dar ninguna explicación. Yo tomo este pollino, lo voy a utilizar y me lo quedo porque al fin y al cabo yo soy el rey. Es impresionante, hermanos, la actitud de Jesús. Da una explicación, pero después de que usa el pollino, hermanos, lo devuelve. Los discípulos obedecen de inmediato y todo se produce según lo pronosticado por el Señor. Jesús organiza una grandiosa entrada en Jerusalén que se aparta considerablemente de sus anteriores patrones de actuación en el Evangelio de Marcos. Por eso decía que aquí se marca un antes y un después, ¿no? Porque ahorita ya no hay secretismos. Ahorita ya Jesús ya toma protagonismo, diríamos, y ya se acaba esto del secretismo mesiánico. A excepción de aquellas ocasiones en que cruzó el agua en una barca, Jesús siempre se ha desplazado caminando. Es algo interesante que hemos observado, ¿no? En el Evangelio de Marcos es que regularmente se habla de que Él va caminando. Es como Él se va desplazando en las aldeas, caminando. La decisión, hermanos, de concluir la última etapa de su viaje a Jerusalén montado sobre un animal parece alguna forma de reivindicar su autoridad. Nadie ha montado todavía en el animal que escoge, lo cual lo hace
adecuado para su propósito sagrado y digno de un rey. El pollino que está atado y debe de ser soltado. Algunos hermanos ven alguna alusión en palabras de Jacob, si no me equivoco. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Estas son las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Y el versículo 10 y 11 dice: atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Es interesante, ¿no? El versículo 11. Leamos también el versículo 10. Dice: no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y entonces viene ya el versículo 11 y dice: atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Algunos observan entonces, hermanos, una alusión aquí al libro de Génesis. Quiero que también me acompañe al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 9. Espero que tenga su Biblia ahí lista, que por lo menos la tenga encendida, ¿no? Pero es importante, hermanos, que leamos la palabra del Señor y que veamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo aquí el profeta, hablando del rey que viene de una manera humilde, dice el texto, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Regresemos al Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 11. Y hemos visto la alusión a Génesis, también a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Pasajes que se interpretaban como un sentido o con un sentido mesiánico. Jesús entra en Jerusalén como Mesías de Israel. Esta mediática, entre comillas, ¿no? La mediática entrada a Jerusalén se desvía también en su anterior actitud de Jesús de no llamar la atención sobre sí mismo, ¿sí? Hemos visto la actitud de Jesús en todo el Evangelio, que él no quiere llamar la atención sobre él mismo, ¿no? Pero ahora como que esta actitud ha cambiado. Su carismático poder y sus milagros hacían casi imposible que se cumpliera su deseo de pasar desapercibido, ¿no? Llega un momento donde Jesús, hermanos, ya no puede pasar desapercibido. Es un hombre que está haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, ¿no? Por lo tanto ya no podía pasar desapercibido. No obstante, Jesús intentó sistemáticamente, de una manera ordenada, eludir a las multitudes anhelantes del espectáculo, cuyo entusiasmo amenazaba por convertir su misión en una feria. Jesús silenció a aquellos que pretendían lidiar su causa sin entender completamente cuál era la misión. La misión de Jesús, hermanos, no era llamar la atención, que sobre él estuvieran los focos de atención, que él fuera un influencer, diríamos, el día de hoy. Esa no era la actitud de Jesús. Esa no era la misión. Y muchos hermanos no habían entendido la misión de Jesús, ¿no?
Creían que por supuesto Jesús tenían que estar los focos sobre él, inclusive sobre sus seguidores, ¿no? Y por eso habían conflictos hasta dentro del grupo, de ver quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, quiénes van a tener entonces los puestos importantes. También desalentó las aspiraciones de quienes creían que todo sería coser y cantar, sin ver que los indicadores apuntaban hacia el Gólgota y la muerte en la cruz. Ahora, el panorama es diferente, hermanos, y la misión de Jesús es distinta a lo que creían las multitudes, inclusive a lo que creían sus propios discípulos. Él no estaba buscando reflectores, él no estaba buscando fama. La misión, hermanos, y él a donde se dirige es al Gólgota. Él se dirige entonces a la muerte, y una muerte de cruz. Ahora se produce un cambio completo por medio de su provocativa entrada. Jesús alienta un festejo público. Durante los festejos, hermanos, de la Pascua, las gentes solían entrar expectantes, celebrando la liberación de Israel de Egipto. Sin embargo, los que esperan que Jesús organice un golpe militar perfecto se equivocan tristemente. Por eso es importante el versículo 10, cuando la gente o la multitud está diciendo: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Probablemente la mentalidad es: el rey ya está entre nosotros. El reino de nuestro padre David, de ese reino que llegó a la cúspide, ¿no? Y decir ahora se va a dar un tipo golpe militar. Y se va acabar entonces esta opresión porque vino el rey. El Evangelio de Marcos nos dice que los discípulos ensillan el pollino sirviéndose de sus mantos, y la multitud tiende asimismo sus ropas a lo largo del camino, como lo hizo el pueblo cuando Jehú fue ungido como rey. Usted lo puede observar ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 12 y 13. Interesante, ¿no? El rey Jehú proclamado. Es una escena muy, muy similar a la que estamos viendo aquí con Jesús. Los seguidores de Jesús y los peregrinos, atrapados en el entusiasmo del momento, también descubren las calles con hojas, ramas, y llenan el aire con un coro que dice hosanas, ¿no? Hosana, dice el texto. Hosana, que significa sálvanos. Y también dan bienaventuranzas. Hosana, hosana en las alturas, sálvanos. Unos días más tarde, esto es interesante, hermanos. Las multitudes son cambiantes, ¿no? En las multitudes indiscutiblemente no se puede confiar. Y ya lo hemos visto, ¿no? Pero ahorita hay alegría, hay un festejo. Están poniendo sus ramas, sus hojas para que Jesús pueda pasar. Están gritando hosana, sálvanos. Es un festejo. Pero unos días más tarde, Jesús se retira al monte de los olivos para orar en su angustia, después de cantar un himno con sus discípulos al finalizar la cena.
El entusiasmo generado por la llegada de Jesús termina con un cierto anticlímax. Cuando entra en el templo y sale de él sin decir ni hacer nada memorable. Marcos crea en sus lectores la expectativa de que algo grandioso va a suceder, pero no es así. Una frase, hermanos, que la podemos pasar de una manera desapercibida, es en el capítulo 11 y versículo 11, dice el texto, hermanos, y quiero que me acompañe. Y la palabra de Dios dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como ya anochecía. Otra versión dice ya era tarde. Ahora esa frase la podemos pasar de una manera desapercibida, como lo decía, ¿no? Bueno, Jesús ve y ya está oscureciendo, ya se está haciendo tarde. ¿Tarde para qué? ¿Tarde para qué? Creo que esta sería una mejor traducción, ¿no? Ya era tarde. Y la pregunta es ¿tarde para qué? ¿Significa esta expresión que Jesús se le fue el tiempo sin poder hacer algo que quería hacer? Como decimos nosotros, ¿no? Ya se me hizo tarde y no he cumplido con todo lo que tengo que hacer durante este día. Ya es tarde. ¿O quiere acaso decir que el templo se le está terminando el tiempo? Interesante, ¿no? Porque probablemente al templo ya se le está terminando el tiempo. Esta descolorida conclusión de la impresionante entrada de Jesús en Jerusalén dice más de lo que se ve a simple vista. Prepara el terreno para lo que sucederá al día siguiente. Y su verdadera trascendencia solo puede entenderse a la luz, hermanos, del Antiguo Testamento. Jesús no hace un recorrido turístico por el templo. Eso es importante también remarcarlo, ¿no? Que Jesús no está haciendo un recorrido turístico, ¿no? Para ir a tomar fotos o ir a observar la grandeza del templo. El intenso brillo del mármol blanco o las gigantescas piedras. Tampoco lo visita movido por una piadosa reverencia. No hace oraciones ni ofrece sacrificio alguno. Jesús se ha identificado a sí mismo como el Señor que quiere una montura. Ahora entra a su templo según la profecía de Malaquías. Esto es bien interesante. Quiero que me acompañe ahora al libro de Malaquías. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios dice de esta manera: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este es un pasaje, hermanos, que Marcos ha citado en el prólogo del Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 2. Se los quiero leer en otra versión. Y dice: El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscarán. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Jesús entra en el templo
para inspeccionarlo, y los acontecimientos del día siguiente revelan que no viene para restaurarlo, sino para pronunciar la sentencia condenatoria de Dios sobre él. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso es interesante que diga el texto, hermanos, en el versículo 11, habiendo mirado alrededor todas las cosas, ya se hacía tarde. Jesús, hermano, no venía a restaurar el templo, sino para pronunciar una sentencia condenatoria sobre él. Y con esto quiero concluir, hermanos, en esta mañana preciosa. La multitud grita: Hosana, sálvanos, creyendo que Jesús está ahí para salvarlos de sus enemigos políticos, ¿no? Situaciones tan difíciles, hermanos, como la que estamos viviendo, quisiéramos que aparecieran superhéroes, ¿no? Que pudieran arreglar la situación. Y también, hermanos, el pueblo en el tiempo de Jesús está esperando un Salvador. Por supuesto, un Salvador como ellos lo concebían. Gritan: Hosana, sálvanos, creyendo que Jesús los va a salvar de sus enemigos políticos. Lo que más necesitamos es que nos salve de nosotros mismos. Regularmente, hermanos, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. La naturaleza y las aspiraciones humanas cambian poco con el paso de los años, y este incidente pone de relieve que seguimos necesitando que se nos salve, al menos, creo yo, de 3 cosas. Hemos de ser salvos de mezquinos nacionalismos que dividen el mundo en diminutos territorios, enfrentándonos unos con otros. Jesús no viene a cumplir el programa político de nadie. Y eso es algo que debemos de entender, mis amados hermanos. Jesús no es de derecha, Jesús no es de izquierda, Jesús no es del centro, centro derecha, centro izquierda, no, como lo querramos llamar. Jesús no viene a cumplir un programa político de nadie. Como juez supremo puede condenar tales programas como condenó el templo de Jerusalén. Sorprendentemente, las gentes siguen vistiendo a Jesús con sus banderas nacionalistas, con sus banderas políticas, y asumiendo no solo que apoya sus consignas políticas, sino que se pondrá manos a la obra para llevarlas a cabo. Aquel que entra en Jerusalén lo hace como rey de todo el mundo y muere por todas las personas. Su pueblo no quedará limitado a una sola nación, y su sacrificado amor se extenderá más allá de cualquier frontera racial o nacional. Esto es algo maravilloso, ¿no? Porque el sacrificio de Cristo, hermanos, viene a romper entonces con esos nacionalismos. Porque su sacrificio ahora ya no es solo para una nación, sino que es para todo el mundo, para todo aquel que quiera aceptar este sacrificio. Lo segundo es que también hemos de ser salvos de una fe voluble, que abandona a Jesús ante el más mínimo indicio de problemas.
Jesús no acepta las aclamaciones de una multitud que no va a estar orando con Él en la oscuridad del Getsemaní, ni lo acompañará en el Gólgota. En los tiempos buenos, hermanos, cuando hay recursos económicos, cuando hay salud, regularmente no, las personas están ahí alrededor de uno. Pero en los momentos de aflicción, uno se pregunta, ¿dónde están los amigos? Cuando Jesús está en el Getsemaní, y aún aquellos, los cercanos a Jesús, Jesús le pregunta a ustedes, no han podido ni siquiera orar una hora conmigo. ¿En dónde estaba esta multitud en el tiempo de aflicción de Jesús? Por eso Jesús no se impresiona con las multitudes, hermanos. A Jesús no le impresionan las críticas, ni tampoco los halagos. Hemos visto, las multitudes son cambiantes, la gente, hermanos, es cambiante. ¿Quiénes estarán con Jesús entonces en los momentos de sufrimiento y en los momentos de dolor? Y lo tercero es, hemos de ser salvos de ingenuas expectativas de gloria para poder ver el poder de Dios que actúa verdaderamente en la cruz. Dios no vence enviando sus tropas a sangrientas batallas, sino mandando a su Hijo a la cruz como rey que da su vida por otras personas. Jesús reina con una forma de poder que los reyes terrenales no pueden ejercer. Uno se pregunta, ¿por qué hoy hay tantas guerras? Hoy muchos se jactan, ¿no? Y estamos en la era de la tecnología, la ciencia ha avanzado, los avances no tecnológicos, los avances científicos. Pero las guerras continúan. Gente está muriendo día con día. Y vemos que todos los gobiernos, hermanos, tienen sus propósitos, ¿no? Pero Jesús hace las cosas de una manera distinta. El Padre mismo, ¿no? Que da a su Hijo para que muera en una cruz. Jesús da su vida por las personas. Este es un poder, hermanos, que los reyes terrenales no pueden ejercer. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Señor, porque tú nos das grandes ejemplos de humildad. Nos enseña realmente cuál es tu misión. Siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vienes con una actitud déspota, sino que al contrario, con una actitud humilde. Has venido con grandes ejércitos, ¿no? Para derramar sangre, sino que al contrario, Jesús, has entregado tu vida y tu sangre ha sido derramada para que nosotros tengásemos vida eterna, cosa que ningún rey, cosa que ningún presidente y ningún gobierno podrán realizar.
Ayúdanos, Señor, a poder aprender de tu humildad, de tu sencillez. Lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. ¿Cuántas veces ponemos nuestra mirada y nuestros oídos en las multitudes, en multitudes que son cambiantes, en las críticas o en los halagos? Y saber, Señor, que en los momentos difíciles preguntarnos realmente quiénes están con nosotros. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por esta mañana. Te pedimos por las diversas necesidades que hay, por la vida de mi hermana Mari. Señor, síguete glorificando en ese embarazo, Padre eterno, en ese regalo maravilloso que tú le has dado. Sigo pidiendo, Señor, también por la vida de Jeremy, por las decisiones que está tomando, Señor. Por cada uno de mis hermanos, de sus necesidades. Tú las conoces, Dios Todopoderoso. Tú conoces sus peticiones. Señor, por favor, glorifícate. En especial, Señor, también te pido por nuestro país. Señor, por favor, tú conoces, Señor, el sufrimiento de muchas personas. Señor, también la necesidad que hay en muchos hospitales. Señor, en hospitales donde ahorita no hay agua potable. Señor, tú sabes que se necesita. Personas que en sus casas necesitan de agua, Señor. Los enfermos no se pueden trasladar libremente por las carreteras. Señor, estamos viviendo en un tiempo difícil. Un reino dividido jamás vencerás, Señor. Hay tanta división, tantas opiniones, pero tú eres, Señor, el juez justo, un juez justo, el juez justo. Y te pedimos, Señor, que te puedas glorificar en nuestra nación, que tengas misericordia de nosotros, misericordia, Señor, de aquellas personas que están sufriendo, de aquellas personas que viven al día, Señor, no tienen ningún tipo de entrada. Por favor, ten misericordia, Señor. Gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Guarda a mis hermanos, que esta semana sea una semana de bendición. Guarda su salida, guarda su entrada, sus actividades. Guárdale, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, glorifícate, Padre eterno. Guárdanos de todo virus, de toda enfermedad. Ten misericordia de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar. Con la ayuda del Señor, mañana tenemos nuestro discipulado. Así que están cordialmente invitados. Damos inicio a las 7 de la noche. También están invitados para el miércoles a nuestro estudio del libro de Romanos. Damos inicio a las 8 de la noche. Y si Dios lo permite, yo ruego al Señor que nos podamos reunir ya de una manera presencial el próximo domingo. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio que nos puedan acompañar. Será una bendición poderles saludar. Así que por favor también nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Active la campanita para que cuando se suban los videos le notifique. También suscríbase, denle like, comparta los videos. De esta manera nos ayuda mucho para poder llegar a otras personas. Mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Bueno es Dios, siempre fiel, y aun
obedecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará.